Senadora Berta Xóchitl Gálvez Ruiz del Grupo Parlamentario del PAN para proponer modificaciones al artículo 3, 5, 9 y la adición de un artículo transitorio. Adelante. Por las 3 reservas y la adición. Digo, porque a los 5 minutos me van a empezar a decir, trato de no tardarme de más, pero quiero que sepan que son 3 reservas las que inscribí. Primero, lamento muchísimo que este Senado de la República solo haya sesionado, realmente yo así lo veo, por una instrucción del presidente y no porque nosotros estuviéramos convencidos que era importante sesionar por lo que ustedes dicen, por la vida de las mexicanas y de los mexicanos. Me parece que es absolutamente falso que esta sesión beneficie a estos mexicanos que hoy realmente la están pasando muy mal. Insistiré en que podamos sesionar de manera virtual. Ya la Corte nos puso el ejemplo, ya empezó a tener sesiones que tienen absolutamente toda la validez. Y creo que podríamos seguir discutiendo temas, porque aunque mi amigo Guadiana diga que convoquemos otra reunión, usted sabe perfectamente que eso no va a suceder, al menos que lo instruyan de Palacio Nacional y que ahora con la baja de los precios del petróleo tan grave, porque no tienen idea de lo grave que está en este momento la situación económica del país. La compañera leyó un poema, que por cierto no es de Pablo Neruda. Este poema es de Alfredo Cuervo, el de Queda Prohibido. Se lo atribuyen a Pablo Neruda erróneamente, pero dice una cosa interesante que me llamó la atención, lo que dijo la senadora. Queda prohibido no crear tu historia, no tener un momento para la gente que te necesita. Miren, les voy a leer 3 casos de los hermanos de la trabajadora del hogar que está en casa. Eudocia Murrieta está casada con Lorenzo Mendoza. Ellos venden elotes en las inmediaciones del Estadio Azteca y hoy no tienen un centavo para vivir. Le han hablado a mi trabajadora para que les preste dinero. No son beneficiarios de ningún programa social porque son migrantes en la ciudad. Marta Murrieta, su esposo es albañil en la Ciudad de México y como saben cerraron las obras. Tampoco tienen dinero para vivir. Y Digna, su otra hermana, por cierto, tuvo tuberculosis, todo esto lo pueden corroborar porque es información fidedigna, trabajaba en las maquilas en Xaltipan, en San Juan, Xuxetelco, en Puebla, y Digna, están cerradas las maquiladoras y no tiene dinero para vivir. Digna tenía un programa del programa Oportunidades, pero su hija ya terminó la escuela y hasta que no cumpla 68 años va a poder tener algún apoyo del gobierno. Por eso insistimos en que exista un programa, además de adultos mayores, además del de jóvenes, para todas estas personas que están en la economía informal. Por eso lamento que Morena no tenga tiempo en esta sesión para que podamos debatir un programa que el Ejecutivo no tiene intenciones de hacer. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de gastarnos 500 millones en un estadio de béisbol, los utilizamos para apoyar a los vendedores ambulantes que hoy no están pudiendo salir a trabajar, al bolero, a todas esas personas de la economía informal que hoy su vida peligra porque están saliendo a ver de qué viven para llevar dinero para sus hijos? El otro tema tiene que ver de verdad con los ventiladores. No hay suficientes ventiladores. Ya hay hospitales en la zona conurbada que llegaron a la saturación. De los 10,000 ventiladores que el presidente pretendía comprar, solo nos vendieron 1,000. Y voy a tratar de explicarles por qué es importante el tema de los ventiladores. Las empresas fabricantes de ventiladores abrieron sus patentes. Le dijeron al mundo, como no tengo para venderte,
fabrícalos tú con mi patente. Varias instituciones de renombre académicas, el Instituto de Nutrición, el TEC de Monterrey, el Politécnico, la UNAM, empresas como Volkswagen, que se trajo una patente que se fabricó en España, hoy no los pueden fabricar por la burocracia de COFEPRIS. La iniciativa que presenté simplemente decía, si COFEPRIS no te contesta en 5 días, tú lo fabricas, siempre y cuando tu ventilador cumpla con normas internacionales. Esta decisión de no legislar esta ley va a impedir que miles de personas tengan un ventilador. Acuérdense de mí. Va a haber personas, no quedamos en que tenía tiempo. Por eso pregunté. Entonces tenga su papelito, por favor, porque tengo tiempo. Son cuatro reservas. Entonces, por cierto, yo no vi que le cerraran la puerta a los señores que pusieron la lona y a su servidora le cerraron la puerta. Así es el autoritarismo en este Senado. No me dejaron entrar. Tuve que hacer una rueda de prensa para que me permitieran poner la lona. No, es la verdad. Es la verdad. Bueno, miren, ni mi marido me manda, fíjese. No, por eso, entonces tranquilos, tranquilos. Sé que les duele que les pidan cuentas, porque cuando no haya ventiladores en este país, yo aquí se los voy a recordar, porque aquí no quisieron votar una ley que permitía que los mexicanos tuvieran ventiladores. No los hay, no los hay, no los hay. Los podríamos... Por favor, se le solicita a todas las senadoras y senadores, guardemos... Hay científicos mexicanos fabricando senadora, ventiladores en este momento a precios muy bajos y lo están prefiriendo comprar en China, corrientes y caros. Pero allá ustedes. La ley de amnistía, yo quisiera pensar que es un buen instrumento, pero desafortunadamente va a tardar 60 días en lo que se implementa el comité. Por eso he presentado algunas reservas que podrían hacer que esta ley de amnistía realmente fuera útil para las personas que estamos buscando. El gobierno, yo fui funcionaria federal, me tocó liberar cerca de 2,000 presos indígenas. Y váyanse a las estadísticas. En la mayoría de los casos lo hicimos con instrumentos que tiene el propio gobierno. Todas las mujeres presas en Ixcotel por delitos contra la salud salieron libres, porque pudimos probar que realmente habían delinquido sin tener conocimiento. Esas son las mujeres a las que tenemos que apoyar. Y esto sí es un tema que yo quisiera que aceptaran esta reserva, porque hoy el único que nos puede orientar de la situación en la que están los presos indígenas federales es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Por eso pido que se le meta en el comité desde la ley, porque si no, este instituto no tendría facultades legales para tener conocimiento de los expedientes. Entonces, estamos hablando de temas legales. Para que el instituto pueda haber un expediente, hay que otorgarle esas facultades. Entonces, una de las reservas que presento es que este instituto pueda realmente acompañar, porque si no va a ser una ley de letra muerta, porque si dicen ahorita que los indígenas están presos por desconocimiento, ¿quién les va a ayudar a hacer la solicitud ante el Ejecutivo Federal? Porque hay que hacer una solicitud, no es en automático. Entonces, tiene que haber una institución que las acompañe, y por eso mi idea dice que las personas integrantes de pueblos y comunidades se les aplica 2 supuestos: delitos contra la salud cometidos por pobreza, presión de grupos del crimen organizado o en general por su condición de exclusión y discriminación. Cuando en el proceso se haya violado sus derechos por no haber podido acceder plenamente a la jurisdicción del Estado y no haber contado con intérpretes o traductores. En ambos casos, la o el interesado deberá presentar su solicitud a la comisión que forme el gobierno federal, lo cual difícilmente sucederá dadas las condiciones de aislamiento de las comunidades. Por ello, propongo que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas actúe en apoyo sobre la documentación que posee
determine qué casos podrían ser beneficiados con la amnistía para luego presentarlos directamente a la comisión para su resolución. O sea, este es algo que realmente podría ser factible el que pudiéramos aplicar esta ley. Por lo que propongo adicionar al artículo 3º para establecer esta atribución del INPI en beneficio de los imputados y sentenciados indígenas. Respecto a las víctimas, aquí se dice que no hay víctimas. Claro que las hay. Como jefa delegacional, el mayor reclamo que yo tenía era el narcomenudeo. Y aquí está el doctor Mancera para que dé fe de que detecté más de 90 narcotienditas. Y los papás, todos los miércoles ciudadanos los tenía para pedirme que cerráramos la narcotiendita. Esos niños y esos jóvenes que se vieron envueltos en adicciones por culpa de esos narcomenudistas, ¿van a salir? ¿Van a ir en búsqueda de quien los encarceló? Esa es la pregunta, yo hago preguntas. Entonces, el tema es que es factible que con esta ley salgan y no van a salir a vender enchiladas en la Tlaxpana, van a salir a seguir vendiendo droga. Entonces, yo aquí, mi preocupación son las víctimas o el indígena, que los hay, porque no todos los indígenas son buenos, eso es falso, que se dedique a la trata y que no haya tenido un intérprete, también es sujeto de esta ley. Entonces, yo sí quisiera, respecto a las víctimas, la ley de amnistía no debe significar un atropello a sus derechos, establecidos en el artículo 20, apartado C de la Constitución. A pesar de que el dictamen señale que no serán vulnerados, sí se violará el derecho a la reparación integral del daño y a la compensación económica directa a cargo del sentenciado o subsidiaria a cargo del Estado cuando el sentenciado no tenga recursos para pagarlos. Pero la Ley General de Víctimas, en sus artículos 66 y 67, exige que para proceder a la reparación del daño, el responsable debe haber sido sentenciado o debe haber fallecido, desaparecido, sustraído de la justicia o se debe haber ejercitado un criterio de oportunidad. Ninguno de estos supuestos se actualizaría en los casos en que los responsables de los delitos reciban amnistía. Por lo tanto, las víctimas se quedarían sin reparación del daño. Por ello, propongo adicionar el artículo 5 para establecer que la reparación integral del daño permanecerá en los términos que se hubiese dictado en la sentencia y en los casos de las personas que aún no hubiesen sido sentenciadas, se garantizará la compensación subsidiaria a cargo de la SEAP. Entonces, son propuestas que mejoran esta ley de amnistía, que la vuelven factible, pero pues en la comida Malúmedes, yo iba a votar a favor, pero me dijo no vamos a aceptar ninguna reserva. Entonces, bueno, pues ya finalmente por eso las presento. ¿Quién me quiere hacer una pregunta? ¿Nadie? No, es que oigo muchos gritos. Bueno, pues yo nada más les digo una cosa. No, senador, todavía no se le va a hacer, fíjese. Me voy a ir cuando yo quiera irme. Tengo hasta 15 minutos. Así es que tómesela con calma, tómese su pasiflorine, porque yo simplemente quiero decirles que lástima que no le hayan entrado a los temas que hoy realmente le preocupan a los mexicanos. Tiene que ver con su vida, tiene que ver con proteger a los doctores, con que tengan equipos, no esos chinos corrientes que dan pena ajena que están importando, sino que realmente tengamos insumos médicos de calidad, que realmente protejamos a los médicos, que realmente se den cuenta esos malditos empresarios neoliberales que hoy le están otorgando 3,000 camas al gobierno de camas privadas. Fíjense nada más, gracias a esos empresarios, hoy el gobierno tiene acceso a 3,000 camas. Así es que no desprecien tanto a los empresarios, porque no solo los que se juntan, espéreme, no solo los amigos del presidente como Carlos Slim, Carlos Larrea y todos estos que se juntan son los empresarios de este país. Los empresarios de este país son la pequeña fonda, la estética, la peluquería. Esos empresarios hay 4 millones, senadora. Y solo hay 1 millón de créditos para esos empresarios. Son 4 millones de empresarios que hoy están viendo
cómo se pierden sus fuentes de empleo y este gobierno está impávido. Todos esos meseros, todas esas personas que han perdido su empleo, porque a finales de mes vamos a llegar al 1,000,000 y a ver qué cara y qué le van a decir al mesero, al tendero que no tiene trabajo, y ustedes se negaron a hacer una ley que les beneficie.